El sorgo es una planta perteneciente a la familia de las Poaceae. Su producción en Bolivia mayormente es en el departamento de Santa Cruz. Este cereal es resistente a la sequía, lo que permite su siembra en sucesión o rotación con cultivos de verano, como la soya y el algodón. Es una gramínea de doble propósito como forraje, y en grano es más utilizado para preparar alimento balanceado para animales. La producción de sorgo en la campaña de verano 2017-2018 tuvo un rendimiento de 2,3 toneladas por hectárea en una superficie de 58.000 hectáreas, dando una producción total aproximada de 134.000 toneladas métricas. En la campaña invierno se obtuvo un rendimiento de 2,14 toneladas por hectárea en una superficie de 360.000 hectáreas. La producción aproximada fue de 771.000 toneladas métricas. Morfología de la planta. Las raíces del sorgo son adventicias, fibrosas y desarrollan numerosas raíces laterales. El tallo, también llamado caña, es compacto, a veces esponjoso con nudos engrosados, puede originar macollo. Las hojas se desarrollan entre 7 y 24, dependiendo de la variedad. Son alternas, opuestas, de forma lineal lanceolada y presentan lígula en la mayoría de los casos. La inflorescencia que presenta es en panícula con espiguilla. Las semillas son esféricas y oblongas. Fenología. El cultivo del sorgo presenta 3 etapas fenológicas bien definidas. Etapa vegetativa. Comprende desde la siembra hasta el inicio de los primordios florales. Inicia con la imbibición del agua por la semilla, pasando por la formación de la radícula, del coleóptilo, crecimiento de hojas y tallo, finalizando al inicio del primordio floral. Etapa reproductiva. Se inicia con la emergencia del primordio floral. Continúa con la iniciación de ramas primaria, secundaria, agrandamiento del ápice floral, glumas, espiguilla, formación de florcillas con sus estambres y pistilo, finalizando con la maduración de los órganos reproductivos. La última etapa comprende la polinización, fecundación del ovario, desarrollo y maduración del grano. En la labranza convencional se usa maquinaria para cortar e invertir total o parcialmente los primeros 15 centímetros de suelo, dejando el suelo listo para sembrar. Como ventaja, el suelo se afloja, airea y mezcla, facilitando el ingreso de agua. Se mineralizan los nutrientes, se reducen las plagas y malezas. Las desventajas son la reducción de cobertura superficial, rápida degradación de la materia orgánica y aumento de erosión del suelo. Labranza vertical o convencionalista. Implica el laboreo anterior a la siembra, con un mínimo de pasadas de maquinaria anterior a su corte. Rastrón, rastra, doble, rastras de dientes y cultivador de campo. Con esta labranza se provoca la aireación del suelo, pero hay menor inversión y mezclado de este. Se aceleran los primeros procesos de mineralización del nutriente, pero a menor ritmo que en el caso anterior. Quedan más residuos vegetales en superficie y anclados en la masa del suelo, por tanto el riesgo de erosión es menor. El objetivo principal es disminuir costos de producción y apisonamiento del suelo al haber menos pasadas de la maquinaria. Siembra directa. No se laborea el suelo, sino que se siembra directamente, depositando la semilla en un corte vertical de pocos centímetros que se realiza con una cuchilla circular o zapata de corte. Esta técnica exige controlar las malezas con herbicida antes de la siembra y también fertilizar debido a que la mineralización natural de los nutrientes del suelo se torna muy lenta. Es el mejor sistema para evitar la erosión del suelo. Variedades. La empresa Totalpec presentó 3 variedades de sorgo probadas en el municipio de Okinawa en 2019. Estas son PS55. Es un sorgo granífero de ciclo corto, altura de 165 centímetros y tallo resistente a fuertes vientos. PS1000. Sorgo de ciclo corto, con una altura de 185 centímetros, de panoja semicompacta y grano color marrón. Kuntur Inta Peman. Sorgo híbrido forrajero de ciclo intermedio, con una altura de 230 centímetros.
Tiene una alta capacidad de macollaje, un buen contenido de azúcar en el tallo y es tolerante al estrés térmico e hídrico. Estas semillas, presentadas por Totalpec y traídas a Bolivia desde Argentina, tienen un rendimiento de 5 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. Para conseguir esto, la densidad recomendada es de 11 plantas por metro lineal y un espaciamiento de 52 centímetros entre surcos. Tener un buen control y manejo de malezas, plagas y enfermedades, buena fertilidad de suelo, entre otros factores. La empresa Interagro en 2019 lanzó 2 nuevas variedades híbridas de sorgo, Champion SG 919 y Speedy 26056, de la marca Alta Seeds. Se destacan por ser rústicas y de alta productividad, comportándose bien ante estrés hídrico durante la etapa de pre y postfloración. Estas variedades fueron evaluadas durante 2 años en diferentes zonas, como ser Pailón, Tunas, Cuatro Cañadas, Okinawa, San Pedro, Colonia Piraí, San Julián, todo durante las campañas de invierno y verano, pasando las evaluaciones y dando buenos resultados. Siembra. Es fundamental que el suelo tenga una adecuada humedad en el momento de la siembra, para lograr una emergencia rápida y homogénea, y con ello una buena implantación del cultivo. Se siembra en época de verano e invierno. En verano la superficie de siembra es muy reducida y gran parte se lo realiza en zonas marginales para el cultivo del maíz, debido a que el sorgo es más tolerante a la sequía, por poseer un sistema radicular más desarrollado, y en invierno la superficie de siembra es muy variable. La calidad de semilla se determina por un estudio avanzado, varias pruebas en diferentes zonas. Toma bastante tiempo sacar una buena semilla. Se debe sembrar semilla certificada. Debe sembrarse en zonas ya estudiadas con anticipación para tener un buen rendimiento. Las densidades de siembra en sorgo para una buena producción oscilan entre 7 a 13 plantas por metro lineal y una distancia entre surco de 40 a 70 centímetros, dando como resultado una población que oscila entre 100.000 a 325.000 plantas por hectárea, dependiendo de la densidad a usarse. La profundidad de siembra, según la humedad del suelo, depende de la textura del suelo. Se siembra entre 2 a 4 centímetros de profundidad. El sorgo tolera mejor la sequía y el exceso de humedad en el suelo que la mayoría de los cereales, y crece bien bajo una amplia gama de condiciones en el suelo. Responde favorablemente a la irrigación, requiriendo un mínimo de 250 milímetros durante su ciclo, con un óptimo comprendido entre los 400 y 550 milímetros. Las mayores exigencias en agua comienzan unos 30 días después de la emergencia y continúan hasta el llenado de los granos, siendo las etapas más críticas las de panojamiento y floración, puesto que deficiencias hídricas en estos momentos producen mermas en los rendimientos. Además, tiene la capacidad de permanecer latente durante un periodo de sequía y reemprender su crecimiento en periodos favorables, aunque estas situaciones de estrés modifican su comportamiento. Para la germinación necesita una temperatura de suelo no inferior a los 18 grados. El crecimiento de la planta no es verdaderamente activo hasta que sobrepase los 15 grados, situándose el óptimo hacia los 32 grados centígrados. Durante la floración requiere una mínima de 16 grados, pues por debajo de este nivel se puede producir esterilidad de las espiguillas y reducir el rendimiento del grano. Dependiendo de su condición fisiológica, puede ser fotosensitivo o fotoinsensitivo. Esto se refiere a la cantidad de horas luz que el cultivo demanda para su desarrollo y floración. Las variedades fotoinsensitivas son aquellas cuya floración no es afectada por la cantidad de horas luz y florecen independientemente de la época en que son sembradas. Las variedades criollas o fotosensitivas son las que, independientemente de la época de siembra, florecen cuando los días son cortos. Requerimiento edáfico. La planta se desarrolla bien en terrenos alcalinos, sobre todo las variedades azucaradas que exigen la presencia en el suelo de carbonato cálcico, lo que aumenta el contenido de sacarosa en tallos y hojas. Prefiere suelos profundos, sin exceso de sales,
con un buen drenaje, sin capas endurecidas, de buena fertilidad y un pH comprendido entre 6,2 y 7,8. Es moderadamente tolerante a suelos con alguna salinidad y o alcalinidad, siendo su comportamiento ante estas condiciones mejor que la de otros cultivos, como el maní, soya y maíz. Los requerimientos por tonelada de grano se pueden observar en la presente imagen, donde el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre están presentados en kilogramos por tonelada de grano de sorgo, y los nutrientes restantes solo se requieren gramos por tonelada. Las principales malezas son Euphorbia hirta, Euphorbia heterofila, Portulaca oleracea, Videns subalternans, Videns pilosa, Amaranthus quitensis, Chenopodium sp, Santium spinosum, Santium cabanillesi, Polygonum convolvulus. Para el control de estas malezas hay herbicidas de amplio espectro. Contra las malezas de hoja ancha, como son atracina, mayormente eficiente contra Euphorbiaceae, Polygonaceae, Chenopodiaceae y Amarantaceae. La dosis eficiente del herbicida oscila entre 1,5 y 2,5 kg por hectárea, dependiendo del tipo de suelo en el que se cultive, pues en un suelo arcilloso se aplica más dosis que en un suelo arenoso. 2,4-D, con mayor eficiencia contra Euphorbiaceae, Amarantaceae y Portulacaceae. Su dosis de aplicación es de 1 a 1,5 litros por hectárea. Bambel, eficiente contra Polygonaceae, Chenopodiaceae, Amarantaceae y Portulacaceae. Este producto puede mezclarse con otros herbicidas, pero en caso de usarlo solo, su dosis es de 0,1 a 0,15 litros por hectárea. El tordón es más eficiente contra las familias de Amarantaceae, Chenopodiaceae y Polygonaceae. También elimina maleza del género Santium, de la familia Asteraceae. Se usa solo o acompañado por otros herbicidas. En caso de usarlo solo, su dosis es de 0,1 a 0,15 litros por hectárea. El herbicida Dual Gold es eficiente contra malezas de hoja angosta. Solo se debe usar en el cultivo de sorgo cuando la semilla haya sido tratada para ser resistente al metoclorato, que es el principio activo del Dual Gold, que provoca la eliminación de malezas de hojas angostas, incluyendo gramíneas. Si la semilla de sorgo ha sido tratada y es resistente al Dual Gold, se procede a la aplicación. Su dosis de aplicación oscila entre 0,75 a 1,8 litros por hectárea, dependiendo del tipo de suelo. Si es un suelo arcilloso, se aplica más que en un suelo arenoso. Entre las plagas tenemos Schizapis graminum, Rhopalocifum maedis, Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua, Contarinia sorgicola y Diatraea sacharalis. El plaguicida Actara y Engeo son más eficientes contra insectos chupadores, tales como los pulgones, y con menor intensidad contra los insectos masticadores como el género Agrotis y Spodoptera. Su dosis de aplicación de dichos plaguicidas son 0,2 kg por hectárea y 0,2 litros por hectárea respectivamente. La cipermetrina y el carateseum son efectivos contra el género Spodoptera, Agrotis y Diatraea, además de la especie Contarinia sorgicola. Su dosis de aplicación son de 0,2 a 0,3 litros por hectárea de cipermetrina y 0,1 litros por hectárea en caso de usar carateseum. Para el control de enfermedades se encontró los fungicidas tebuconazole y propiconazole, eficientes contra el hongo Phacelia sorgi. Sus dosis de aplicación son 0,4 a 0,6 litros por hectárea y 1 litro por hectárea respectivamente. Aproximadamente a los 30 días después de la floración, el grano de sorgo alcanza su madurez fisiológica, parándose el movimiento de nutrientes y agua desde la planta para el grano, descendiendo así el porcentaje de humedad del grano. Cuando el grano baje a 20% de humedad, es oportuno empezar la recolección o cosecha. En caso de almacenar, el grano debe tener un 14% de humedad.